Yoaris, ¿cómo explicas de forma sencilla lo que es la psicología deportiva y cómo eso no se limita solo al deportista? Mira, la psicología deportiva tiene que ver, es como un campo, obviamente, de la psicología, una especialización dentro de la psicología para atender un fenómeno, diría yo, que necesita ser atendido con sus propias individualidades. Así que el deporte necesita mirarse desde la psicología, porque quienes los practican son humanos. Y hay que entender su desarrollo desde que son pequeños hasta que son jugadores, deportistas o atletas élite. Así que es muy distinto y variado el desarrollo que se va dando en un niño atleta o deportista versus un adulto. Y también lo que podemos esperar de un niño, una niña versus un adulto, como cuando se va desarrollando. Y también es importante entender, ¿verdad? Lo que hace la psicología deportiva es poder entender esos fenómenos. ¿Qué pasa desde el juego, desde el alto rendimiento, desde cuando se pierde, desde precompetencia? O sea, ¿qué pasa en ese ser humano antes de la competencia? Cuando hablamos de ansiedad, de precompetencia, cuando hablamos de la frustración luego de un partido, luego que se falla, ¿quién entiende eso? Pues ahí entra la psicología deportiva a entender esos fenómenos y no solamente entenderlos, sino también jugar un rol fundamental y activo en estos deportistas y atletas, donde se les brinda herramientas para ellos poder desarrollarse de la mejor manera. Yo creo que hemos confundido a través del tiempo o hemos tenido esta idea de que el atleta deportista que va a ser, que va a sobresalir es aquel que está día y noche entrenando únicamente. Y lo que mucha gente no sabe es que como se desarrolla las habilidades y la parte técnica, hay que desarrollar la mente. Hay que trabajar las emociones, hay que trabajar la salud mental en el deportista, porque eso sí le va a dar las herramientas para convertirse en élite y no solamente convertirse, porque convertirte es una cosa, pero mantenerte es otra. Es por eso que muchos artistas cuando se retiran entran en estas crisis muchas veces. Claro, luego que tú estás abrazando por tantos años un deporte, luego que tú estás abrazando por tantos años una rutina, un nivel de presión, pero también tú construyes una vida desde el deporte, y Claro. más cuando te vuelves un atleta Profesional. profesional, un deportista profesional. Así que, en definitiva, la psicología deportiva también atiende el duelo, que no se habla, se invisibiliza y no se habla del duelo luego del deporte, que para estas personas que han dado la vida en el deporte, que han vivido a través del deporte, que han tenido que hacer ajustes a su vida desde el deporte y en su vida, o sea, girar su mundo desde lo que se necesita para convertirse en el atleta o el deportista que se convirtieron. Es bien difícil el proceso del duelo, de soltar, porque ellos se preguntan, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo próximo? Si mi vida ha estado girando en torno a esto, a este esfuerzo, a este sacrificio. Entonces hay un sentido de poder soltar, de un apego hacia mi formación como persona, tiene que ver con este deporte que fui desarrollando, con esto que yo amo, me apasiona. Pero también entonces, ¿dónde me encuentro yo? Como persona, luego de tantos años de esfuerzo y sacrificio y dándole algo muchas veces a un país entero, lo que es representando un país, dando orgullo a un país. Entonces, esta persona que es un humano, que nos está dando tanto, como yo digo, también necesita mirarse y decir, sabes que has hecho un montón. Ahora tienes que encontrar la forma en que te funcione, porque el duelo hay que vivirlo, pero tampoco hay que hacerlo radical. Entonces, ¿cómo se te acompaña? Y como te dije, esto no se habla, y a veces ellos se sienten, ellos se sienten solos en el proceso porque piensan que ellos tienen que entender y saber. Y no hay que entender y saber. A veces se necesita ayuda en los procesos. Y yo creo que esa ayuda, de alguna manera, debería ser también para las personas comunes y corrientes, porque Totalmente. por lo menos hablo de Puerto Rico, ¿no? Yo he visto gloria, estrellas, y una vez ya no están activos, los tratan a nivel general como X. Entonces los propios medios muchas veces los critican, les disparan. Entonces yo tengo un amigo que se llama Tito, le decimos el Champion, y él honra y edita videos para las grandes estrellas que ya no están, que están retiradas. Y nosotros tenemos como un respeto por esos atletas que vistieron la camisa de nuestro país. Así mismo. Ese pelotero, ese boxeador. Entonces, cuando vemos aquí a alguien que los critica de una manera
despectiva, los hace sentir menos, para nosotros es como una ofensa, es como una falta de empatía por alguien que le dio tanta gloria. Y yo creo que no tan solo deberíamos enseñar eso que tú dices a ese atleta, sino a nosotros como sociedad, para ser, no sé, más empáticos en ese proceso de duelo. Total, y lo que es la gratitud hacia personas que tal vez en el presente tú puedes decir, ya no están dando algo, pero sí dieron, entonces ese reconocimiento por lo que fue. Claro. Y esto va más allá cuando lo vemos en el deporte, pero también yo lo hablo mucho desde el medio artístico. Full. Pasa muchísimo y son dos áreas que trato de visibilizar un poquito más lo que es la compasión, porque pedimos y esperamos tanto de estas personas y entendemos que estas personas o no se pueden equivocar o si ya pasó su tiempo, pues los echamos a un lado y puede ser muy duro para el ser humano que está viviendo, porque siente esto tanto que me esforcé y ahora no existo. Y no debería ser así. Por eso yo creo que ese sentido de educarnos todos y de ser compasivos todos, porque esto comienza en casa, unos y otros. Tú no tienes que ser atleta, deportista o artista para esto. Esto empieza en casa. En el hogar. En el hogar, esto empieza en los espacios, en la escuela. ¿Cómo valoramos a ese ser humano desde su esencia que está ahí? Y ese sentido de validez, de valoración por cada ser humano desde su esencia nos ayuda a esto mismo. Cuando llegue el deportista, el artista, que nos representa con orgullo, mira, estar en las buenas y en las malas. Mencionaste algo de la educación, ¿no? Y hoy día se está viendo mucho como este mindset del atleta de alto rendimiento y el entrenamiento full, ¿Cuál tú crees que es el error que más se comete con este tipo de retórica? Que muchas veces, en vez de ayudar, lo que hace es que frustra, lo que hace es que crea falsas expectativas muchas veces en las propias personas, los propios chamaquitos. Y ahora está de moda. Entonces eso es como que... Yo creo que algo que es bien importante, que nos ayuda mucho a entender es que si conocemos lo que tiene que ver con la mentalidad, no desde lo que pasa por las redes sociales. Acuérdate que lo que pasa en redes sociales son segundos, minutos. La gente coge un poquito de información, la sube como experto o la sube para compartir, para lo que sea. Entonces hay que entender que más allá de las redes, porque hoy día es una realidad, los artistas, los deportistas están luchando día a día con el fenómeno de las redes, que por algún punto les ayuda, hay un beneficio, sí, pero por otro punto hay una carga mayor y presión mayor. Empezando por lo que es la comparativa, que esto es algo que yo hablo con los padres de deportistas. Ahora hay tanta presión, porque antes nadie se enteraba, menos que lo vieras en el juego, sí, en la cancha, en el parque. Pero ahora tú estás desarrollando a tu hijo o tu niño se está desarrollando y ya tú estás viendo en las redes sociales que hay 10 niños de la edad de tu niño, 10 niñas de la edad de tu niña haciendo X jugada. Entonces presionas tanto y quieres ir tan a la ligera, y cuando digo presión, esto tiene que ver con todo socialmente, presionamos tanto, esperamos tanto, que no los dejamos ser, y esto no deja de ser también en el adulto, claro, en el deportista, atleta élite, donde primero tú tienes que centrarte en ti. Vamos a empezar por ahí, viendo qué tú necesitas, aún en un juego colectivo, porque claro, hay deportes que son un juego colectivo, pero yo tengo que ver la individualidad para decirte que te funciona en colectivo. Claro. Entonces, desde la individualidad, yo tengo que ver qué yo estoy necesitando como un ser humano en el área del deporte, porque no todos tenemos las mismas habilidades, no todos gestionamos las emociones de la misma forma. De acuerdo. Entonces, yo tengo que conocer cómo estas personas gestionan las emociones, y muchas veces ni las gestionan, porque no se les enseñó. Claro. En la escuela no se nos enseñó a gestionar emociones. Ni en la casa. Ni en la casa. Entonces llega el adulto, ¿por qué? Porque muchas veces tienes que ser fuerte, sigue, no llores, continúa, tienes que ser mejor, mira cómo el otro lo hace. Entonces vivimos desde un mundo donde lo que yo estoy sintiendo es invalidado, pero a la vez se me dice que mire lo que está haciendo el otro, mira qué rápido va, mira lo que está logrando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo invalido lo que yo siento y en segundo lugar yo miro lo que está haciendo el otro. Entonces yo vivo desesperadamente comparándome con el otro. Entonces no puedo centrarme en mi juego. Y cada atleta, no importa el deporte que haga, tiene que centrarse en su juego, y si es un juego colectivo, hay que luego establecer unos parámetros a nivel colectivo que nos ayudemos, porque es un juego de cohesión, de equipo. Pero es bien importante entender que el individuo, el ser humano está ahí, y si tú no trabajas el ser humano, tú no puedes lograr grandes cosas, o este ser humano a algún punto se te va a agotar, se va a desgastar emocionalmente, porque hay jóvenes que empiezan
un talento increíble a los 4, 5, 6, 7 años, pasa mucho en béisbol, y a través de la historia lo hemos visto, y en baloncesto también, y muchos deportes, llega a los 15 años, ¿qué pasa con este atleta o deportista? Sí, de momento pierde el interés, se quita, se frustra. Con todo el talento del mundo. Con todo el talento. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos que hay que trabajar. Hay que trabajar la paciencia. Esto es una palabra clave. Sí, y en este momento más todavía. La paciencia. O sea, el niño vive unas etapas de desarrollo y no le podemos exigir algo que en su etapa ni siquiera es necesario. Entonces tenemos que vivir las etapas. Igualmente, el adulto vive unas etapas. Porque te voy a dar un ejemplo. Este deportista, este jugador de béisbol, que está en la etapa que está rompiendo en el equipo. ¿Cómo decimos? Está rompiendo en el equipo, pero de repente entró en un proceso distinto, se hace padre. ¿Qué pasa? Claro. Cambia unas cosas. ¿Quién atiende esto? ¿Quién le explica esto? Creo que yo estaba viendo, no sé si era una entrevista de Lindor, que estaba diciendo, no recuerdo, era una entrevista de Lindor con otro compañero, otro amigo de él, que él estaba diciendo algo como, creo que era y no era con Javi, era con otro de los muchachos, estaban hablando esto de la paternidad y cómo a veces llegaban al juego sin dormir igual, claro. Con esto de que tengo que hacer mi rol, porque este es mi rol de padre y cosas están cambiando, estoy sintiendo otras cosas, mi tiempo se tiene que dividir ahora. Entonces ahí es que yo voy. Hay aspectos que a veces minimizamos y los pasamos por alto que no deben ser pasados por alto, porque esto es psicología deportiva. ¿Qué tú has descubierto de la mente, trabajando con atletas, de la mente de los atletas, que te haya sorprendido o cambiado tu manera de trabajar la psicología? Si algo. Yo creo que la diferencia, cada atleta es un mundo y trae consigo retos distintos y no podemos desvincularnos de su historia. Yo creo que esto es fundamental. No para establecerle, como yo digo, unos parámetros, una camisa de fuerza, sino todo lo contrario. Hay que entender el ser humano desde el todo y conociendo su historia, tú también puedes entender muchas cosas para potenciarlo, claro, y para liberarlo muchas veces. De sus propias... Claro, de sus cargas. El atleta o el deportista no se desvincula de sus procesos de duelo, de sanación, que muchas veces necesitan sanar cosas. Y como van tan a la ligera, porque tienen metas, una meta en específico, y van cumpliendo, hay otras cosas que a veces postergan o dejan para después, o entienden que si yo la ignoro, pues se va. Se va, y no es así. Y no es así, hay dolencias que no se van porque las ignoramos, sino nos persiguen y están ahí. Lo que pasa es que las acomodamos en un lugar pensando que no nos van a hacer mucho daño, pero en momentos críticos como en una final, como en un nuevo cambio, como en un cambio de equipo, que esto es otro tema que no se habla, el duelo que viven los atletas cuando se cambian de equipos, cuando ya no los necesitan en un equipo. O sea, hay tantos temas que son tan sensibles en el deporte que a veces los damos por hecho. Hay que entienda, ya le hizo, ¿verdad? Este es el discurso social muchas veces, que estamos todo el tiempo presionando y esperando. Y eso es algo que he aprendido también. A veces hay que parar como sociedad, detenernos y pensar que esta persona que está ahí es humana. Y hay que darle más suave y lo celebramos, pero también hay que acompañarlo. En el proceso. En el proceso, en la falla, en el error, en el juego que se pierde. Hay que estar ahí. Y yo creo que esto también es educación. Estos equipos profesionales integran, y hablo, cuando digo profesional, hablo de la NBA, la MLB, la NFL, integran psicólogos en su staff. Eso es parte de... Sí. Yo creo que donde esto es un tema todavía de desarrollarse en Puerto Rico. Esto es un tema que todavía en Puerto Rico, como yo digo, estamos en pañales. Pero nada, no hay nada que hablando no se puede educar y se siga llevando el mensaje. Y es una de las cosas que yo creo que a mí en el mundo, ¿verdad?, de la psicología hay tantas áreas a desarrollar y una de las áreas que yo empecé desarrollando, que era un pilar para mí, era las relaciones de pareja. Eso es un enfoque mío, ahí yo saco un libro, saco unas tarjetas, hago retiros, porque para mí era un área como ignorada. Okay. Y yo decía, una sociedad
tiene que desarrollar parejas saludables. Claro, porque es un impacto total al mundo. Y creo que es un área que en Puerto Rico no se le está dando color. Entonces yo, como que ese era mi foco. Desde que estaba jovencita, hay que trabajar las relaciones. Obviamente, desde mi historia a nivel del deporte, yo tengo mi historia con el deporte, lo que me hace también, esto es un área que está muy presente en mi vida. Y desde muy pequeña, yo veía como que la necesidad de manejar la parte emocional. En mi historia era algo que se me atendía. O sea, con mi papá yo hablaba de la parte emocional todos los días. Sí. Todos Pero los días. por iniciativa tuya o tu papá, ¿cómo se dio? Porque no es normal. No es normal. Pues mira, en mi caso yo tuve, ¿verdad?, la bendición de tener un papá que era dirigente de béisbol y desde muy pequeña yo estaba en los parques. Y yo te digo que a los 5 años mi vida los fines de semana era los parques. Así que yo vi de todo, estuve en la cantina, ya a los 8 años yo aprendí a llevar la libreta, yo era bien curiosa, estaba en los dugouts, yo estaba en todo. Entonces con mi papá yo escuchaba siempre cómo él tenía mucha paciencia y él hablaba de desarrollar al atleta a nivel holístico. Él hablaba de sacarlos de la calle. Él hablaba de darle un propósito a los jóvenes. Él hablaba de, mi papá siempre decía como que mi meta no es ganar. Si yo gano, lo celebro, porque pues trabajamos. Pero mi meta no es ganar. Mi meta es hacer como que un espacio familiar, un espacio seguro para todos los jóvenes, darle una distracción a los jóvenes, darle un propósito a los jóvenes. Tampoco él decía, mi meta tampoco es convertirlos en jugadores profesionales. Si pasa, perfecto. Esto eran cosas que mi papá decía constantemente. Si pasa, perfecto, pero esa no es mi meta. Mi meta es darle un sentido ahora que puedo. Ya lo que pase luego, ya es toca a ellos. Entonces, desde muy pequeña yo estoy en un ambiente donde estos temas se están dando, desde muy pequeña y hablando. Entonces, yo decía, obviamente los términos no eran así porque mi papá psicólogo no es. Pero sí venía hablando mucho de eso, de la mentalidad, de más allá. Y yo hoy día lo veo como que yo crecí en un espacio donde el resultado no era todo y no era el final. El resultado en mi casa se me daba la oportunidad de entender que el resultado tiene que ver con muchos factores. Era el proceso. Y ahora yo lo puedo explicar así porque es lo que hablo desde la terapia. Claro. Es el proceso. Lo que te hace. O sea, lo que te hace y lo que te lleva a la victoria es el proceso. Porque a veces el resultado no es lo que tú esperas. Y eso nos va a pasar a todos. No siempre vamos a ganar un partido. Y en la vida no es posible que siempre ganemos un partido. Y en la vida es así. No es posible, cuando hablamos de artistas, no es posible que todos mis discos se peguen. Claro. No es posible que yo sea el número uno, porque ¿cuántos números uno hay? Oye, ¿por no es posible tiempo? Y sostenerlo todo el tiempo. Así que hay muchas cosas que no son posibles. Si yo mido mi éxito únicamente de ese resultado final, posiblemente yo no me voy a sentir exitoso ni exitosa. Entonces, el proceso. El proceso es fundamental. Hay que aprender a celebrar el proceso. Claro. Y el éxito uno lo debe medir por el proceso y lo que cada día hace. Claro, por ese esfuerzo, por ese compromiso, porque cuando tú creces como persona, más allá, en lo que te conviertes, en lo que te conviertes, totalmente. Y si llega ese resultado que tú esperas, pues claro que lo abrazamos y lo celebramos. Pero si no llegas, también puedo continuar y puedo abrazar y puedo estar bien emocionalmente. Así que desde esa mirada entendí desde muy pequeña, primero la necesidad, porque yo observaba y decía, en casa se habla de esto, pero esto no es algo que se habla en todos los espacios. Entonces estaba esa curiosidad. Luego yo me formo como deportista, como atleta, y yo veía desde que la manera en que muchas veces pues estaban los retos. En el deporte el reto es parte del día a día. Y a nivel emocional, como luego se atendía siempre desde mi hogar, el que un juego no me fuera a la manera que yo esperaba, lo que era el proceso, vivirlo paso a paso, lo que era celebrar cada pequeño paso que doy hacia ese deportista atleta que me quería convertir. Así que yo veía cómo eso se celebraba en casa y cómo se me daba el espacio para frustrarme si era necesario, para llorar si era necesario, y vamos a continuar. Así que desde esa mirada yo vi la necesidad de empezar en mi país, en mi tierra, como digo yo, de empezar a traer una mirada holística y distinta al deporte, de empezar no solo a abrazar al deportista en el rendimiento que hace, sino también darle las herramientas que necesite. Y todo deportista y todo atleta necesita desarrollar una mentalidad. Ok, hay una línea fina con esto que mencionas, donde
el downside o la otra retórica es que celebramos hoy día el poco esfuerzo, también celebramos hoy día el que no ganaste y ganaste. Entonces también está ese otro extremo que hasta cierto punto tiene una validez. Cuando uno tira la línea, y aquí es algo que yo tengo 3 hijas, entonces yo crecí en el deporte de una manera de que o ganas o ganas. O sea, esa mentalidad. Claro, era distinto. Era bien distinto. Entonces ahora te encuentras con otro tipo de discurso que yo estoy bien contento y fine. Pero a veces digo, sí, pero ganar es ganar. Entonces se me hace a veces a mí personalmente como... Porque siento que hay como una línea también ok, pero hay que celebrar el esfuerzo, hay que celebrar que te fajes más, y no es como que lo vas a hacer a mitad para tener un resultado X y te vamos a celebrar, porque la vida tampoco es así. Cuando uno se gradúa, cuando tienes un negocio, estás compitiendo con el de al lado. Entonces, esa línea fina, ¿cómo uno sabe cuándo hundir la gasolina y cuándo te echas para atrás? Me encanta la pregunta. Sí, esa es una lo vivo pregunta. Todos los días. Esa es una pregunta bien frecuente. Y yo no solo soy psicóloga en el área de, ¿verdad?, de psicología deportiva, sino también soy madre, una deportista. Pues Así que es un tema. Y lo primero que tenemos que entender es que estamos en una dimensión distinta. Y digo a los que somos padres en estos momentos. En nuestros tiempos la retórica era distinta y abrazábamos esa retórica. Ajá. Hoy día tenemos una nueva retórica porque el mundo siempre necesita cambiar discursos para abrazar a las nuevas personas que se van formando. Ajá. Y eso tenemos que aceptarlo para hacer el duelo y entender dónde me posiciono en esta nueva realidad. Necesito ayuda. ¿Dónde me posiciono en esta nueva realidad? Claro. Porque es una realidad. Sí. Y vamos, desde el deporte la parte de la competencia está viva. Nos volvemos pasionales. Esto no hay que dejarlo de ser y no hay que negárselo. Nosotros culturalmente, y yo creo que el deporte invita pasión. Es que es así. O sea, el deporte es pasional. Claro. Y nos mueve. Incluso las cosas que pasan muchas veces tienen que ver por esa pasión, pero a veces también por la falta de autogestión. A veces de repente un padre grita algo fuera de lugar. Sí. Eso tiene que ver con falta de autogestión porque no se trabajaron las emociones desde pequeño. Claro. Pero entonces cuando estamos en esta retórica, yo creo que es poder presentarles que obviamente el deporte invita a competir. No podremos decir, no, el deporte no invita a competir. Ahora hay que entender también, hay una parte recreativa. Hay deporte que se vuelve más recreativo. Ahora de repente, ahora está bien de moda, que es algo que también se está atendiendo porque los recreativos no deja de tener retos. Y hablamos de ahora se está jugando pickleball de forma recreativa. Como un jangueo, pero eso tiene retos. Claro. Porque yo he atendido gente en el pickleball. Entonces, hay unos retos y desafíos, porque donde hay competencia hay retos y desafíos. Claro. Pero es más recreativo. Pero ya cuando estamos a lo mejor trabajando en categorías pequeñas, para poner ejemplo, o federación, depende de la categoría, pues hay una invitación a la competencia, porque obviamente están buscando quién se elimina, quién continúa, quién llega a los playoffs, quién gana. Entonces, si hay un sentido de demostrarles y enseñarles ese camino, porque es una realidad. Sin embargo, vuelvo al punto, ¿puede ganar todos los equipos? Es una realidad que ganen todos los equipos. No. Entonces yo creo que más que decir, ay no, pues ganaste, aunque no ganaste, como que esta mirada de exagerar, de que no ganaste, aunque no ganaste, yo creo que es poder presentarle al mundo que a veces ganamos y a veces no. Y yo creo que hay un miedo con abrazar eso. Podemos todos hacer desde nuestros valores lo mejor posible, prepararnos lo mejor posible, enfocarnos y desarrollarnos lo mejor posible para ir a ese desempeño que nos va a llevar a ese resultado tal vez o no. Pero entonces yo creo que el foco va ahí, no es mentir ni establecer que no perdiste, voy a negar que perdiste, voy a estar diciendo que ganaste. Yo creo que es poder reconocer desde la realidad, desde una realidad saludable, desde un espacio saludable. Estaría bien entonces decir, vamos a entrenar para ganar. Pero si no ganamos, bueno, we embrace it. O eso está regular. Yo creo que cada padre, si lo dices desde el padre o desde la madre o desde el entrenador, tiene la libertad de moverse desde donde es cada quien. Porque es que hay gente que no se va a mover desde ahí porque esto no era su parte de su vida y no lo conocían y simplemente lo ven como que pues mi nena está ahí, yo no entiendo esto, pero lo voy a llevar. Entonces es como que no hay forma de establecer una única manera. Yo siempre, cuando no tenemos forma de establecer una única manera, yo abrazo todas. Lo único que digo es los límites saludables, hasta dónde es saludable. Más que saber qué es exactamente lo que se debe decir
decir, yo voto por preguntarle al niño qué necesita de mí en ese momento. ¿Cómo así? Explícame eso. Preguntarle a los niños qué están necesitando, porque no todos los niños necesitan lo mismo en un juego. Me explico. ¿En un juego o en luego, una práctica? Luego de un partido, por ejemplo. Luego de un partido hay niños que les gusta hablar a través, ¿verdad? En el camino, por el carro, luego del partido van hablando de todo lo que pasó en el partido. Ese niño necesita esa escucha activa y necesita a papá. Y hay niños que luego del partido necesitan un espacio, un break. No quieren escuchar nada del partido porque es su manera de gestionar. Entonces, si yo le diría, luego del partido, háblale al niño exactamente de lo que pasó, yo estaría generalizando y eso es un error. Sí, que vuelves al punto no generalizamos. inicial. Conocemos qué necesita este niño y hay niños que van a necesitar que papá y mamá le digan aquí estamos para lo que necesita y se va a poner su audífono y va a necesitar escuchar música y tal vez hablar con el niño de partido se da luego y hay niños que van a estar necesitando montarse en ese carro y desde el principio hablar. Hay muchas cosas que desde la psicología deportiva en grados pequeños, en ligas infantiles se recomienda. Y obviamente hay un desarrollo del niño, así que aquí promovemos más la socialización, aquí promovemos más el autoconocimiento, aquí promovemos más el manejo de las emociones más que la competencia, porque desarrollamos niños, no para ganar, sino para su desarrollo. En esta categoría no necesariamente el foco es ganar, porque cuando nos enfocamos en ganar le quitamos al desarrollo. Y esto yo lo aprendí con una coach que fue la primera que me entrenó en baloncesto, Vilna, y ella era muy a la paciencia del desarrollo en las etapas tempranas. Solamente las etapas tempranas vamos al desarrollo porque vamos a la formación del ser humano. Claro. Son unos niños que se están conociendo y necesitan entender qué está pasando aquí. Me gusta esto, pero no entiendo. Entonces hay que llevarlos, hay que guiarlos. Ya más adultos necesitan esa independencia, pero cuando niños no lo podemos hacer independientes si no les damos las herramientas. Y esos que, por ejemplo, vienen con también esa mentalidad a veces bien competitiva, porque también me pasaba a mí, mis hijas están en futsal y tú ves como unas características bien... Sí, totalmente. Que vienen desde chiquititos. O sea, la nena mía del medio, bien parecida a mí en ese sentido. Yo trato de ser de salirme un poco porque yo me conozco como yo era. Y yo y mi esposa me mira como que... Entra la pasión. ¿Sabe? Ella igual se enfona pero yo acá sé lo que está pasando porque me pasaba. Entonces tú dices, pues, ¿cómo manejas esta situación? Porque yo sé lo que estás sintiendo. Yo estaría igual o peor, o me pasaba. Entonces yo perdí un juego y estaba 2 semanas molesto, yo solo, y quería jugar con el que perdí, ganarle. Mi hermano se ríe porque yo era así, de niño. Me encanta. Yo veo a mi hija y yo acá... Igualita. Y yo, no, mi amor, esto es parte del proceso. Pero estoy por dentro como que no, yo sí, el próximo juega, como ella. Mira, yo creo que lo primero es que lo aceptamos. Volvemos. Ella tiene unas características, aceptamos de donde ella parte. Ese fuego lo utilizamos a favor. O sea, no tiene que ser la nena del mindset con todo el tiempo. A veces escuchamos las cosas y creemos que todo lo tenemos que aplicar de una única manera. No. Si ella es la nena del fuego, déjala ser la nena del fuego. Yo digo, ¿qué hago? Pero ¿qué hacemos? Potenciamos las emociones. Potenciamos. Okay. Yo le digo a los papás, lo primero que tienes que hacer es aceptarte. ¿Sabes qué? Yo le digo a los papás y te lo digo a ti, lo estás haciendo bien. Estoy en una terapia. Lo sé, lo estás haciendo bien. Yo se los digo a los papás, lo estás haciendo bien. Con calma, lo estás haciendo bien. Vas a ir descubriendo en el camino lo que ella va necesitando y desde ese fuego la vas desarrollando. Desde el fuego no tiene que irse al polo opuesto. Desde el fuego se puede potenciar y se puede gestionar emociones. Ahora hay que buscar cómo desde el fuego ya gestiona sus emociones. Claro, el fuego no es malo. Y esa parte de competitividad no es mala, hay niños que la traen, es cómo se canaliza a su favor. Ya. Y ella misma trabaja la aceptación, porque ella es un reflejo, estás trayendo el ejemplo de tu hija, pero tu hija es un reflejo de la realidad de muchos niños, de muchos otros niños que necesitan a veces escuchar esto. Es suficiente. Hay momentos que yo le digo a los papás, es suficiente lo que estás haciendo y lo que está haciendo la nena es suficiente, hay que recordarle eso, va bien, lo estás haciendo maravilloso. Con calma. Seguimos para la próxima, ¿qué tú quieres hacer para la próxima vez que vayas a entrenar? Y ahí viene la pregunta. A veces la respuesta está en la pregunta que nosotros le hacemos a ellos. ¿Qué tú necesitas de mí? ¿Qué tú necesitas de ti en la próxima?
Entonces ahí tú si utilizas el pain, tal vez para como un lecture de vida de... A veces los acompañamos. No necesitamos decirle cómo hacer las cosas, ni simplemente acompañarlos, estar. Y a veces ellos mismos nos dicen qué van necesitando en esa etapa. Como que no dice, si me pasa... A veces hay que escuchar, porque los papás queremos resolverlo todo y tenerlo todo claro. Y como humanos no vamos a tener todas las respuestas siempre. Y cuando no las tenemos, escuchamos y acompañamos. Que cada persona encuentre su propio... Así mismo. Eso está bueno, esa me gustó mucho. ¿Qué pasa psicológicamente en la mente de un atleta de alto rendimiento cuando gana y cuando pierde? Unas finales, un campeonato. Claro. ¿Qué termina pasando desde el punto de vista psicológico en ese cerebro, en esas emociones? ¿Cómo tú puedes describir eso? Mira, yo creo que es un estado, yo le diría dopamínico. Ahí está la dopamina en high. En ese momento de cuando un juego está ahí cerrado, ponte a pensar, son segundos, son microsegundos. Sí. Y todo eso es un bombardeo a la mente. Bombardeo químico, son demasiadas cosas pasando. Estímulos. Entonces, demasiados estímulos. ¿Y qué pasa? Que el atleta élite tiene que aprender, porque no es fácil, tiene que aprender a discernir qué estímulo yo le voy a prestar atención. Y aquí se viene lo que le hablamos como el hiperfoco. ¿En qué me enfoco únicamente? ¿En qué me enfoco y qué le doy atención? Entonces, aquí tú ves que está, vamos a poner un ejemplo, un Jordan, y en una final, él cogía la bola y él te decía, yo voy al canasto, yo la voy a meter. Sí, ya. Entonces, él tenía un hiperfoco, él soltaba el ruido externo y él se enfocaba en una micrometa al momento. Y no es tan fácil. Eso tiene esto es una adrenalina. Esto es dopamina, adrenalina, pero también esto es mucha preparación física, mental. Aquí hay mucha preparación, mucha seguridad, que eso no se adquiere solo. Eso yo creo que es práctica. Eso no se adquiere solo. Aquí hay un trabajo mental. Por eso yo digo que en el deporte la mentalidad, aunque queramos dejarlo a un lado, la mentalidad es fundamental. La mentalidad es la que gana partidos, es la que gana en final. No solo las habilidades, a veces las habilidades que deben estar, obviamente, pero sabes que dos equipos que llegan a una final tienen habilidades. O sea, ahí hay habilidades. Hay algo que es Pero la diferencia lo hacen los microsegundos en el juego y quién gestiona más a nivel emocional y a nivel de rapidez, de decisión estratégica mental. Esa es la diferencia. Por eso yo digo que es el GOAT. Y hay muchos otros y hablamos acá, ¿verdad? En el patio, lo que está pasando ahora mismo en el BCN. Sí. Tú ves las dinámicas que se están dando, o sea, y tú miras quién coge la bola en esos segundos finales y dice, yo voy a ir al canasto. Y es un tema Y eso mental. Es todo, la parte mental, claro. ¿Cómo se desarrolla esa resiliencia y esa tranquilidad en esos momentos? Mira, esto es un trabajo que se viene haciendo, o sea, un trabajo que este atleta viene desarrollando a través del tiempo. Viene trabajando en lo que es la seguridad, esa autoestima del deportista. Para tú desarrollar la autoestima que se va dando de tu misma experiencia de vida. A veces teníamos esta idea de una teoría más individualista, que la autoestima se desarrollaba únicamente desde el mundo interno y ya. Eras tú contigo y para adelante. Y hoy vemos que sí hay un aspecto ahí, claramente, claro, pero también hay un impacto social. Hay un impacto externo de todo el entorno, de tu crianza, de la gente que te rodea, de las experiencias, de las oportunidades, que todo impacta. Así que la autoestima viene acompañada de un todo. Así que ese desarrollo de la autoestima, la parte resiliente, pese a la adversidad, pese a las situaciones difíciles, cómo yo fui aprendiendo a gestionar lo que me pasaba. Y una cosa que es fundamental, yo diría de un atleta élite, esto es crucial, y si hablamos de tenista, ¿verdad? Lo vamos a ver que ellos lo establecen, porque el tenis es un juego mental completamente, y un juego que pudiese sentirse muy solitario. One on one. Ahí no tienes... Es un juego que aquí tú no tienes, le voy a pasar la bola a él, o estoy acá, no voy a batear. Es todo el tiempo. Stage. O sea, es bien fuerte. Sí. Y en el tenis, obviamente, esta parte mental es muy importante. Y una de las cosas que pudiese hacer la diferencia es la capacidad de soltar. ¿Soltar? Soltar lo que acaba de pasar. Si es una jugada,
Si es una jugada que no pasó como tú querías Get o la over. perdiste, tienes que soltarla. A mayor capacidad de soltar esa jugada, te puedes enfocar en lo que En lo viene. próximo. Si ocurrió una jugada, te lo está diciendo, es pasado. Ya. Es pasó. pasado, y en el juego esto es fundamental, es pasado. Si te me quedas estacionado en la jugada, posiblemente te quedaste en el juego. Pero esto lo podemos llevar a la vida personal. Oh, sí. Porque todo esto que estás hablando, sí, estamos hablando de atletas, pero hay gente que pasa situaciones difíciles en la vida, en el negocio, y tú ves que se quedan pegados en algo y es como, bro, hay que botar el golpe porque la vida pasa y cada día trae su propio reto. O sea, sí, dolió, lloramos, pero we have to do Claro. something. Y muchas veces se quedan ahí porque no saben cómo salir. No tienen las herramientas o porque no han vivido su proceso de sanación. Lo que lo hace distinto del deporte, y aquí es que viene la parte de la estrategia mental en el deporte, es que en el deporte no vas a tener, en el momento del partido, del juego, tú no vas a tener como a lo mejor en la vida, pues mira, pues voy a terapia en este momento y voy manejando el proceso, que es lo que se les recomienda a todos los seres humanos, que vayan y busquen ayuda. Sino que en el juego es importante desarrollar esto previamente, porque sí se desarrolla previo, pero en el momento del juego tú vas a tener segundos. Por eso yo digo, o sea, yo admiro a los deportistas y a los atletas. Y como una yo digo, Dios mío, es una cosa impresionante lo que se les pide, lo que se les sigue, lo que les sigue el juego. O sea, no es tan fácil. A veces vemos, ¿por qué no tiró la bola? ¿O por qué no batió como esperamos? Porque no es tan fácil estar ahí, en ese momento que tú sabes que estamos a un out de acabar el juego, en ese momento donde tú sabes que estamos a un minuto de acabar ese partido. No es tan fácil estar ahí, por eso previo a esto es importante desarrollar la mente del atleta, porque en este momento no se da ese proceso. Ok, ¿cómo vas a aprender? O sea, el coach, el psicólogo deportivo no puede ahí mismo desarrollarlo. Eso se da previo, entrenamiento mental, previo a esto. Pero ahí voy también, porque en ese entrenamiento, yo siento, y obviamente a lo mejor por el baloncesto y eso, que en nuestra generación, por lo menos mi experiencia fue que en las prácticas de la selección y esas cosas, era candela. Era candela. Porque, bueno, salían peleando a veces los jugadores. Y entonces cuando iba al juego, que estaba la cosa bien fuerte, pues tú como que lo pasaste. En tus prácticas fue candela. Y ahí tú te sientes como que, ok. Pero ahí es que yo digo entonces, en ese punto de hasta dónde tú lo puedes llevar un coach. Ahora hablo como un coach, si yo fuera coach. Hasta dónde tú puedes llevar la cosa para cuando eso pase, tú te sientas como en tranquilidad. Y lo pregunto porque, por ejemplo, en Jiu-Jitsu, cuando te están dando la técnica, normal, tú estás chévere, hasta que te toca hacer un sparring, que se te tira un tipo de eso encima más fuerte y más grande que tú, que te dice, te voy a ahorcar, tienes que salir. Pues, ¿qué está haciendo? Yo hablé con el sensei y me dice, no, lo que pasa es que si tú no sientes esa presión y te da el susto, si te pasas en la calle, ¿cómo tú vas a actuar? Te vas a agitar, te vas a bloquear, no vas a saber qué vas a hacer. Entonces, llegas al punto de poder estar equipado para ese momento, cuando toque, como en el deporte, te toca y tú no tienes el coach, y tú no tienes la psicóloga ahí para que te dé un consejo. No, tú tienes que batearlo, deliver. Claro, esa es la formación del entrenamiento. Y en definitiva, da un ejemplo que es buenísimo, porque como humanos, esta realidad que presentas desde el Jiu-Jitsu es como, de repente, esta maniobra, vamos a ponerlo así, y tu cuerpo y tu sistema lo primero que se mueve desde la alerta, desde lo primordial, de lo primero, supervivencia, sálvate, ¿qué es esto? Pero una persona que está entrenando y entrenando, pues eso es lo que hace. O sea, está entrenando por tanto tiempo que se entrena para. Y el sistema de alerta no va a actuar de la misma manera. Claro. Entonces, es un trabajo que va de ambos, desde la habilidad hasta la mente. Es un trabajo. Y la realidad es que hoy día tenemos que ver, como tenemos nuevas personas que se forman a través del tiempo, tenemos que entender al atleta y al deportista también desde esa nueva realidad. ¿Qué es lo que mencionaba? Porque no son los de antes, son muy variados, muy diversos. No lo hace menos, no lo hace mejor, Diferente. lo hace diferente. Y tenemos que atenderlos desde la realidad. Y una realidad que está hoy día bien marcada es el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno de la era digital. Y esto trajo lo que llamamos FOMO.
Entonces es bien difícil, o sea, el mundo te dice que corras y es bien difícil decirle a este niño que no corra, que vaya despacio, que vaya con calma, que no se agite, que no entienda. Es que el mundo, lo que estamos viendo constantemente es corriendo, que nosotros entramos a un celular y nos enteramos del mundo en 2 segundos. Entonces, ¿cómo le pedimos al niño así, simplemente diciéndole, no, tienes que tener paciencia, tú tienes que entender, deja de usar el celular? Es la realidad, mira al lado y qué está pasando al lado. Todo el mundo está conectado a través del celular y desconectado a través del contacto como presencial ahí mismo. Entonces, hay que entender desde la nueva realidad y desde ahí buscar cuál es la forma que nos puede funcionar. ¿Cómo puede una persona, un emprendedor, un líder, aplicar estos principios psicológicos, mentales, de resiliencia, que se da mucho en el deporte, en su rutina diaria, en la empresa? ¿Qué tú sugieres? Lo primero que digo, que yo creo que es bien importante decirlo, es que el deporte no solamente te forma como deportista o atleta, el deporte te forma para la vida. Así que todas las personas que tengan la oportunidad de desarrollar sus hijos a través del deporte es fundamental. Y diría a través de las artes también, porque a veces minimizamos las artes. Yo pienso que la arte, es un área maravillosa, es un área también de desarrollo que todavía falta mucho camino en Puerto Rico. Es un área que necesita mayor respeto, mayor validez, porque como en el deporte sacamos a los niños, como decimos, de la calle o del mundo digital, las artes también, y no podemos minimizarlo. Porque cuando llega el artista X lo celebramos a grande. Pero cuando está el niño adolescente y tú eres el papá, la mamá, el maestro, es como que, no, pero tienes que hacer otra cosa porque desde la arte no se vive. No, respetamos a los artistas el proceso. Y eso es muy importante porque las 2 áreas desarrollan personas, seres humanos que van a convivir, a tomar decisiones que se pueden convertir luego en dueños de empresa o en equipo, o en empleados, lo que sea. Pero pueden rendir a un mayor desde un lugar mucho más a lo mejor con estas mismas experiencias y pueden utilizarla en ese presente. Así que yo creo que esa meta es fundamental, saber que desarrollamos personas de bien que pueden utilizar esas mismas estrategias en el mundo laboral, más allá si sigues en el mundo del deporte o si te vas por otro lado, que pasa muchas veces. Entonces, yo creo que todos los seres humanos, cuando yo voy a empresas, yo también voy mucho a empresas y los preparo desde el team building, desde la consultoría, que esto es un área también que necesitamos seguir potenciando porque son seres humanos que se llevan. Esto que decía antes, no, tú dejas, esto yo lo digo mucho a las empresas, tú dejas tu vida afuera y el trabajo, tú vas al trabajo. ¿Quién lo hace? O sea, yo puedo manejar y gestionar, pero realmente yo no me desvinculo de mi vida, nadie lo hace. Y para tú ser un buen, rendir a lo máximo, tú no tienes que desvincularte de tu vida, tú tienes que, todo lo contrario, gestionarla y manejarla de la mejor forma posible para tú estar bien y entonces también puedas rendir mejor. Así que el tema se aplica a todos los espacios. Yo creo que lo número 1 es el autodiálogo. Eso es fundamental para la vida. Tú tienes que aprender a hablar contigo. Tú tienes que aprender a tratarte mejor. Tú tienes que aprender a ser compasivo contigo. Tú tienes que aprender a acompañarte en el fracaso y en el éxito. Tú tienes que aprender a desarrollar este sentido de autocompasión, este sentido de paciencia que tiene que ver con aprender a gestionar toda la parte emocional, todas mis emociones. Yo no gestiono mis emociones invalidándolas, minimizándolas o negándolas. Yo gestiono mis emociones cuando yo las acepto, las abrazo, pero sé que son pasajeras, son transitorias. Y como las emociones son transitorias, vienen y van, en un día yo puedo experimentar más de 5 emociones o más. Muchas más. Yo puedo entender que esto va a pasar. Entonces, ¿cómo abrazo lo que llega? La emoción me está contando algo. Me siento triste. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué puedo hacer con esta tristeza? ¿A dónde me puedo mover? ¿Qué estoy necesitando? Un abrazo, hablar con alguien que me quiere, darme un baño, darme una caminata. Entonces, cuando yo empiezo desde ese autodiálogo a tener esa confianza conmigo, esa autoconfianza, yo tengo un camino ya mucho más adelantado que los demás, porque el conocerte es fundamental para la vida. Cuando tú te conoces es la única forma que tú puedes saber qué necesitas. Bueno, y puedas continuar. Eso es fundamental. 2, que es bien importante también, que me encanta que los deportes se desarrolla, es en la parte social. ¿Qué voy a con la parte social? Tenemos que aprender a relacionarnos con los demás. Como alimentamos la relación con uno mismo, que es esto desde el autodiálogo, que es bien importante. Ahora vamos al 2. Tenemos que aprender a relacionarnos con los demás, porque en la vida todo es una relación con un otro, con algo. Seres sociales.
En la vida todo es así. Nos vamos a encontrar una persona cada rato. En casa llegamos y tenemos un humano. Salimos al trabajo y vamos a conectar con otra persona. Así que tenemos que aprender a desarrollar destrezas de relación social con los demás, de relaciones saludables, de límites, de balance, de entender que yo no tengo todas las respuestas o que yo no cargo la única verdad absoluta, que el otro también tiene una verdad. Entonces tenemos que coincidir en un punto. Y tenemos que desarrollar estrategias para llegar a acuerdos. Y eso es fundamental para la vida porque lo vas a necesitar en los deportes y en la vida profesional. Y eso es bien importante. Y yo creo que otro aspecto bien importante es reconocer cuando yo no estoy bien, que a veces se hace difícil. Mira, cuando yo no estoy bien tengo que parar. Tengo que parar porque si yo me enfermo y me doy un catarro y yo sigo y nunca bebo medicina o voy al médico, termino en el hospital. Entonces, ¿qué pasa? Que con la salud mental todo el mundo cree, o con la parte emocional todo el mundo cree, ay, eso lo hago yo, ay, eso yo lo resuelvo, ay, eso se me va, ay, eso. Entonces, a veces hay que parar y decir, ¿sabes qué? Que estoy necesitando. Y si necesito ayuda, buscarla. Y no creer que yo siempre puedo ser mi propio psicólogo. Mira, ¿no? Como todas las profesiones se estudian y tienen unas experiencias porque estudiaron a través del tiempo, la psicología también. Y todavía vivimos socialmente en un mundo que cree que todo el mundo puede ser su propio psicólogo. ¿Por qué? Yo soy mi propio psicólogo o psicóloga. Claro, porque hay falta de educación. Hay falta de educación desde la escuela, desde el hogar, desde los espacios, desde el rol, desde cómo se presenta el rol de psicólogo. Se presenta todavía. Como si vivimos loco la persona. Sí, todavía vivimos esta era que no es que hasta que yo no esté, olvídate, a punto en una crisis existencial, en una crisis total, perdí a alguien, ahí es que yo puedo ir donde un psicólogo. Mientras sea gestionar, no, yo tengo que hacerlo porque imagínate, tengo que continuar. Entonces, vamos posponiendo ese trabajo interno, ese proceso de sanar, porque pensamos que eso se va a resolver en algún momento y no, lo que no se atiende no se resuelve. Así que yo diría que esas 3 cosas son fundamentales. Y 4, yo creo mucho lo que es... Todos tenemos un propósito. Para mí, todo el mundo tiene que abrazar un propósito de vida, que el propósito puede ir cambiando a través del tiempo perfecto, porque lo determina la persona. Nadie debe determinar por nadie cuál es su propósito. Claro. Pero sí abrazar que tenemos un para qué. Yo le digo así, el para qué. ¿Para qué estoy Tú aquí? naciste con un para qué. Claro. Y debes buscar, descubrirlo. Hay gente que no lo encuentra. Eso es descubrirlo. un tema que es como la pregunta de los 64,000 chavitos. Te dicen, es que no sé. Y yo he hablado porque este tema me gusta. Y hay gente que lo puede Tema descubrir. existencial. Hay gente que no. Hay gente que se le hace difícil. Y no es un tema como tan fácil como pareciera. No. ¿Por qué? Porque no somos tan sencillos como parecemos, somos complejos, somos humanos. Y es válido, hay veces que realmente uno no sabe y no eres menos por no saber. Apégate a algo que te guste, algo que te apasione y sigue por ahí y vas a encontrar un para qué. Vas a encontrar, pero a veces también tenemos unas expectativas, como que esta idealización de las cosas y del proceso. Yo nací para, qué sé yo, la persona para ser médico y como que mira, a veces el para qué está en otras cosas. No todo es el para qué de la misma manera se expresa igual, es descubrirlo, qué te gusta a ti, qué te vibra a ti, qué te hace bien, qué te hace sentir vivo, viva. A veces el para qué es eso. A veces el para qué es en que yo sirvo a los demás, porque a veces sirviendo a los demás... Ahí es que es la clave. Se decide mi vida, o sea, o yo me siento con un sentido de capacidad, de valorización increíble y eso me da el sentido de vida. Así que yo creo que el para qué es bien distinto en cada quien, pero sí debemos encontrar algo que nos apasione. Yo creo que la pasión debe ser un valor fundamental en la vida de los seres humanos. Yo siempre digo que Dios le puso a uno como unos skills, tú vienes con ciertas cualidades donde... pues las tuyas son diferentes a las mías, diferentes a las de mi hermano. Y esas que están ahí guardaditas, que vienen como que con ese chip, yo pienso que son las que es cuestión de ver cómo uno las activa, porque ahí está esa pasión ahí, en algún lugar está. Pero encontrarlo no se hace tan fácil. Yo creo que es un tema de no sentirse mal con el proceso que cada cual tenga. Claro. Para llegar hasta ese punto. Sí, y hay veces que ese fueguito a veces puede ser apagado en el camino. O puede ser potenciado. Y si es apagado, pues no es tan sencillo pedirle a esta persona que vuelva a encenderlo. Claro. Porque tiene que vivir un proceso de sanación y de reencontrarse o de desarrollar el ser para entonces poder potenciarlo. Pero sí tenemos la capacidad de potenciarnos y de acompañarnos, porque hay veces que nuestro rol también se vuelve potenciar a personas que estamos al lado. Somos escalera también de otros y en ocasiones nos va a tocar que sea a nosotros que se nos potencie
pero también nos va a tocar tomar ese rol de potenciar a otros y no pasa nada. Yo creo que es parte también del crecimiento de las personas que nos rodean, de los que amamos, y de repente regresa para nosotros porque nos da una lección, enseñanza y nos lleva hacia qué es lo que yo quiero hacer ahora entonces por mí y hacia dónde voy. Así que yo creo que esa curiosidad, que también es otro algo que a mí me encanta porque me mantiene todo el tiempo activa, y también lo que es como este proceso, humildad. Claro. La humildad de saber que siempre hay algo más que aprender. Siempre. Y yo creo que eso es fundamental. Yo no lo sé todo, no tengo todos los conocimientos, siempre tengo algo nuevo que aprender o puedo decidir aprender algo nuevo. Así que todas las personas que nos vayan a escuchar, yo creo que algo que es bien importante es que tú puedes cambiar de parecer, tú puedes cambiar de gusto, tú puedes cambiar incluso de profesión, de lo que haces. La idea es que lo que estés haciendo, que lo puedas abrazar, que lo puedas potenciar y que en última instancia tú te sientas bien contigo, que eso es el final. Por eso la gente dice, no, pero hay tantos deportistas, tantos artistas que tienen dinero y como quiera no están felices. Pues que la felicidad no es tan simple, la felicidad es compleja y tiene que ver con un montón de cosas, de experiencias, de cómo yo me siento conmigo, de quiénes son los que me rodean, de si yo estoy haciendo lo que amo, si yo me estoy tratando bien, si yo estoy atendiendo lo que me aqueja, si no lo atiendo, cómo me hablo, es de su autodiálogo. Así que las cosas no son tan simples. No el que tiene éxito porque para mí tiene éxito, pues tiene que ser feliz porque sí, no, esto es un proceso complejo. Y lo mejor que podemos hacer es el trabajo interno y el trabajo colectivo de acompañarnos. Me gustó mucho eso. El autodiálogo, la autoevaluación, entender dónde estamos para saber qué necesitamos. Y yo creo que eso es como fundamental, ese diálogo que muchas veces lo pasamos por alto porque no nos enseñaron o simplemente no lo entendemos, esos procesos. Yo de verdad te agradezco toda esta charla, toda esta plática. Para mí ha sido súper interesante y de verdad te felicito porque estás encontrando unas esquinas bien particulares que yo creo que a Puerto Rico, en este caso donde nosotros estamos, ¿verdad? Vivimos en Puerto Rico, le hacen mucha falta porque aquí hay mucho deporte, hay muchos artistas que necesitan tenerte como parte de su equipo. Gracias. Y sí, yo creo que seguimos haciendo como que llevando el mensaje, que es lo más importante, para que más personas entonces puedan entenderlo, puedan abrazarlo, sobre todo no únicamente, ¿verdad? No es únicamente este atleta élite adulto que también necesita este acompañamiento, incluso hasta el sistema, la familia que también vive unas experiencias únicas que también necesitan ser atendidas. Igualmente el niño, el adolescente que se está desarrollando, y esto no es únicamente a un deporte, es a cualquier deporte, porque las herramientas de lo que es el trabajo mental lo vas a necesitar para todo en la vida. Y hay que ver, ¿verdad?, esas necesidades particulares que ya hacen en el deporte o en las artes, y hay que atenderlas desde ahí, ¿verdad?, desde ese compromiso, pero también desde ese entendimiento que es fundamental. Así que seguimos educando y gracias a ti por la conversación y el espacio. Gracias. Joari, ¿cómo te consiguen en las redes? Pues mira, en las redes me consiguen como Hablando con la Psicóloga. También mi clínica y mi empresa la consiguen como Holística PR. Y ahí entonces pueden conseguir todo tipo de información de lo que hacemos día a día. Bueno, pues te agradezco este ratito, esta plática. Esto es AFER Santiago Podcast. Nos vemos en la próxima.